Presidenta. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión del proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Y además poder conocer también los antecedentes del accidente ocurrido el pasado 24 de junio en la faena minera Delta 1-122 en la ciudad de Ovalle. Quiero saludar y agradecer a los invitados e invitadas, por cierto, a la senadora Allende y los senadores integrantes de esta comisión, al senador Guido Girardi, al senador Alejandro García Huidobro, al senador Rafael Proels, que lo vemos acá en pantalla en la secretaría. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señora presidenta, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones. El senador Alejandro Guillén, relativa a la Federación del Norte de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, por cambios introducidos por parte de Codelco en los procesos de licitación de servicios de transporte. Lo anterior para solicitar a esta comisión, si lo tiene bien, puede recaer información al respecto y estudiar esta situación. Se adjuntaron los documentos a vuestros correos electrónicos, su señoría. El segundo, el presidente de la Asociación de Municipios Libres, señor Mauro Tamayo, quienes invitan a la comisión a participar en la mesa de trabajo por deudas en servicios básicos, que se llevará a cabo este jueves 8 de julio de 11:30 a 12:30 vía Google Meet. Eso es todo, presidenta. Presidenta. Senador Girardi. Mira, yo quiero hacer dos peticiones. Uno, que llegó un proyecto muy importante a la comisión, que tal vez debiéramos ver si hay posibilidad que pudiéramos tener un día adicional para verlo, que es el proyecto que cierra las termoeléctricas a carbón en el 2025. Y el segundo tema que me gustaría plantear, Presidenta, es una situación que está ocurriendo con el gas natural, con las normas de gas inflexibles en Chile, que a mí me parece que sería una paradoja y una contradicción total que, siendo nuestro país uno de los principales en el planeta en generación de energía solar y energía eólica, se pudieran ver desplazadas por las políticas que hay respecto al gas natural. Entonces, creo que es un tema que deberíamos analizar. Yo sé que este tema se está viendo, que me parece que es un tema que nosotros debiéramos involucrarnos, y si no hay una respuesta por parte del Ejecutivo y la dimensión administrativa, debiéramos presentar un proyecto de ley para tratar de regular esto. Yo creo que todos los esfuerzos de Chile deberán ir en dirección a incentivar el uso de las energías renovables, particularmente la solar y la eólica, por sobre cualquier otra política energética, porque van a ser las más baratas, son las más limpias, y no se trata de sustituir una energía, en este caso el carbón, por energías que, claro, son más limpias que el carbón, pero tenemos alternativas nosotros propias, que son las energías solares y las energías no renovables, que deberíamos ponerla en el centro de la política futura. Entonces, yo le pido que eso lo pudiéramos discutir también, presidente. Si les parece, con la Secretaría vamos a ubicar un tiempo distinto. Todos los días miércoles ya lo hemos destinado a royalty y por lo tanto conversaremos con todos los integrantes un horario en el cual nos permita tramitar el otro proyecto de ley por usted mencionado, y evaluaremos y invitaremos también al ministro de Energía para abordar específicamente la situación de... Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Le pregunto al señor José Riquelme, asesor legislativo del Ministerio de Hacienda, si va a concurrir a esta sesión el ministro de Hacienda. Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias. Un gusto saludarla y por su intermedio también a los demás integrantes de la comisión, a don Julio y a su equipo. Presidenta, sí, el ministro va a participar. Nosotros hemos preparado una exposición. Estamos con un pequeño problema de agenda. Yo les ruego no tengan un poquito de paciencia y el ministro se conectará a la brevedad posible. Ya, si les parece, las intervenciones son de 10 minutos, el tiempo que hemos definido en la comisión. Nos ha funcionado así en las dos anteriores, así es que eso nos permite dejar un tiempo también para las consultas de parte de los senadores y senadoras, y así puedan redondear también nuestros invitados. Si les parece, podemos comenzar con la exposición del director ejecutivo,
de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIM, que se encuentra acá presente, lo veo en pantalla, don Sergio Hernández, y a continuación con el gerente general de Ecocobre, el señor Sebastián Ríos. Si les parece, comenzamos con usted, don Sergio Hernández. Muchas gracias, presidenta. También, por supuesto, a la senadora Allende, a los senadores Proes, Girardi y García Huidobro por esta invitación, y al secretario de abogado, Julio Cámara. Bueno, por favor, si es posible levantar la presentación. Yo quisiera partir diciendo que el proyecto de ley que ingresó al Senado de la Cámara de Diputados tiene un fundamento inicial que consiste en un grave error. El grave error consiste en que Chile no tiene royalty en la minería. Eso no es efectivo. Existe un royalty en la minería desde el año 2005, que es el impuesto específico a la actividad minera, puesto que las cosas en derecho son lo que son en su esencia y no lo que su nombre indica o su forma adopte. Los fundamentos del impuesto específico son todos fundamentos que autorizan al Estado a cobrar un royalty minero o la extracción de recursos minerales que deterioran el patrimonio del Estado, no los fundamentos que autorizan al Estado a cobrar impuestos. Se adoptó esta forma es por razones de quórum parlamentario. Por lo tanto, el royalty en Chile existe desde hace 16 años. Lo segundo que quiero mencionar, si es posible, por favor, levantar la presentación que le he solicitado a la señorita Paula que lo haga. Siguiente página, por favor. Más adelante. La siguiente, por favor. Por lo tanto, este principio jurídico es muy importante. ¿Qué dice el proyecto actual de royalty de la Cámara de Diputados? Que la tasa progresiva es de un 3 a un 75%. Pero hoy el impuesto específico a la minería dice que la tasa es entre un 5 y un 34,5% aplicable por tramos de la utilidad operacional minera, con lo cual la tasa efectiva puede llegar hasta el 14%. Hoy debe estar entre un 8 y un 9% con los actuales precios, si proyectamos una razonable utilidad de las compañías mineras que todavía no conocemos cuál será el año 2021. La suma de estos impuestos de primera categoría y adicional a las remesas de utilidades al exterior, más el royalty minero hoy que existe, que se rebaja como gasto, no como crédito al impuesto, arrojaría tasas efectivas entre el 48 al 56%, o bien 39 o 46% en caso de mineras con invariabilidad tributaria. Siguiente, por favor. Es bien importante considerar para una decisión final del Honorable Senado la importancia de la competitividad del país, que se ve hoy muy afectada por varios factores. La competitividad del país en minería está afectada por factores naturales, regulatorios y el mercado chileno. Primero, la disminución del contenido mineral puro en los yacimientos, muy fuerte. Las mayores impurezas del mineral, la mayor dureza de la roca, distancia de acarreo, cantidad de permisos ambientales y la licencia de la comunidad, muy razonables, pero implican de alguna manera algunos entorpecimientos que restan competitividad. No estoy negando que existan, tienen que existir. El precio de la energía, las inversiones por la impulsión y desalinización de agua de mar, costos laborales muy superiores a países que nos compiten, costos de adopción de nuevas tecnologías, competencia creciente de otros países mineros como Perú o África incluso. La incertidumbre que genera el proceso constitucional, muy razonable, muy aprobado por los chilenos, pero son incertidumbres los problemas que enfrenta el respeto al Estado de Derecho. Son varias razones que afectan la competitividad del país. Siguiente, por favor. Bien, quisiera ahora referirme al actual análisis del royalty a la minería aprobado por la Cámara de Diputados. Se aplica sobre venta, no sobre la utilidad, a mineras que produzcan sobre 12.000 toneladas de cobre contenido fino. La tasa ya la sabemos, hasta el 75%. Hoy día, con los actuales precios del cobre promedio de 4,12 centavos de dólar la libra, la tasa efectiva es del 24%. Esa cifra está un poco desactualizada. ¿Por qué es del 24%? Porque se aplica por tramos. Y la tasa efectiva es esa. Si suponemos que una empresa tiene un 50% de utilidad sobre las ventas, la tasa efectiva sobre utilidad es del 45,5 o 48% hoy. Más impuestos a la renta, 35 con invariabilidad, 44 sin invariabilidad. Más impuesto específico que no se deroga,
la tasa final supere el 80%, el doble que cualquier país competidor. Por favor, siguiente lámina. No se deroga el impuesto específico a la minería. No se legisla que el royalty sea aceptado como gasto, dejando obviamente a la interpretación de impuestos internos si lo es o no. Esto debiera estar, a mi juicio, en la ley. Con la actual tasa de impuestos, la mediana minería en general no es viable, y tampoco muchas mineras grandes. Estoy convencido de que más recauda el país con tasas efectivas totales del 44 o 48% en total sobre una producción de 100 que con tasas 70 o 70 con una producción de 60. Porque esto va a disminuir pérdida de decenas de miles de empleos en minería, en proveedores que son los innovadores de minería y sus impactos indirectos. Antes, efectivamente, esa consecuencia no ocurrió, porque las cargas actuales y el royalty impuesto fueron razonables y competitivas. Pero con este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, hoy sí se genera ese efecto. Genera además debilidad geopolítica en las regiones del norte de Chile, sabiendo la importancia que tiene el poblamiento territorial del norte de Chile. Siguiente, por favor. Ahora bien, hay un concepto bien interesante de transmitir. Las minas para el Estado tienen un valor que depende de su realidad geológica. No son todas iguales. Leyes de mineral muy distintas, impurezas variables, dureza de roca, procesos metalúrgicos diversos, distancia de los puertos. Un royalty sobre ventas desconoce esta realidad geológica y por lo tanto científica. Aplicable sobre las utilidades, senadores, es una reducción más justa para el Estado y para la compañía minera. La certeza jurídica a largo plazo es esencial para invertir en minería, porque son miles de millones de dólares con retornos no antes de 5, 8, 10 años y más. A veces con riesgos ambientales desde las comunidades y políticos. El Estado no puede esperar retornos a tan largo plazo ni tiene capitales tan altos. Imagínense ustedes, recuerden la dificultad que tuvimos para capitalizar Codelco solo con 3.000 millones de dólares, que en minería es muy poco. Varios años se demoró el Estado en poder capitalizarlo. Este proyecto además tiene, a mi juicio, 3 inconstitucionalidades. Primero, iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Por qué? Porque si bien no es un impuesto, es un tributo, entendido como la exigencia que hace el rey a sus súbditos en dinero o en especies, cualquiera que sea. Segunda inconstitucionalidad, la Constitución establece la prohibición de establecer tributos manifiestamente desproporcionados, y este proyecto lo es. Y prohibición de establecer tributos manifiestamente injustos. Este proyecto lo es. 3 inconstitucionalidades. Siguiente, por favor. El royalty como fundamento de la evasión, ilusión y contenido concentrados. Esta percepción no puede fundamentar un royalty, sino que debe haber una adecuada y más fuerte fiscalización. Esta existe, Cochilco revisa el 100% de los documentos de exportación, las facturas de exportación, contratos, informe de variación de valor, documentos únicos de salida. No es una revisión selectiva, es completa, total, uno por uno. Aduanas hace 5 años tiene laboratorio para aforo físico. Me confirmó el director de aduanas que está operando esto, que hay efectivamente algunos hallazgos escasos y que se aplican las multas que corresponden. Esa es la fiscalización correcta. Impuestos Internos tiene suscrito convenio de fiscalización con servicios de impuestos internos en muchos países. Y hay un elemento que no se ha mencionado. Todas las grandes compañías mineras de capitales internacionales tienen auditorías a sus casas matrices que les permiten asegurar a sus accionistas, miles y miles de minoritarios y de participación también, que no pueden ser engañados con disminuir las utilidades de las empresas para distribuir dividendos entre ellos. Y por lo tanto no pueden, por tanto, disminuir artificialmente las utilidades para engañar al Estado de Chile. Somos socios con los accionistas minoritarios como país. Fiscalización existe, pero debe mejorarse. El royalty para compensar supuestas evasiones hace pagarlo a mineras cumplidoras y no cumplidoras. Imagínense que establezcamos un impuesto a todos los contribuyentes de Chile porque creemos que hay evasión. No es correcto. No es la herramienta natural de compensar algunas evasiones que sí pueden ocurrir. A los incumplimientos solo corresponde aplicar multas que la ley establece. Por favor, siguiente lámina. Lo necesario a la inversión extranjera en minería. Sabemos que son miles de millones de dólares de inversión con riesgos asociados y retornos a muy largo plazo.
No tienen lo público esos montos y tampoco los capitales privados son suficientes para poder proyectos financiando a gran escala. La fortaleza del modelo minero chileno es muy importante mantener la inversión privada y pública en minería y así también como la pequeña minería. Cualquiera de estos sectores que desaparezca pone en riesgo el modelo exitoso chileno minero. Chile debe, por lo tanto, mantener su certeza jurídica para otras inversiones en la minería, para el gigantesco desarrollo del hidrógeno verde. ¿Llegarán capitales de hidrógeno verde con estas incertezas que estamos entregando a la inversión? Cuando tiene un futuro tan prometedor o más que la minería, este nuevo negocio para el país. El mundo ya es global. Se respetan los tratados internacionales vigentes. La reforma constitucional que permite el proceso lo afirma. Siguiente, Entonces, Sergio, estamos ya en tiempo. Muchas gracias. Estoy terminando, don Julio, muchas gracias. Nada más que decir lo siguiente. Necesidad de consensuar un acuerdo razonable sobre el destino de los recursos I más D más I para la diversificación productiva como tributo requiere reforma constitucional. No puede ser sino destinado a rentas generales de la nación. Pero curiosamente que a regiones y comunas mineras, mi opinión clara y categórica es que puede perfectamente hoy con la actual constitución destinarse a regiones mineras. Hay una disposición excepcional en el inciso cuarto del artículo 19 número 20 que lo permite, porque son fuentes de riqueza regional. Con los actuales precios puede haber algún ajuste para regulaciones para el Estado, pero solo a un nivel que Chile no pierda competitividad en los mercados de inversión. Siempre será mejor una recaudación fiscal con mayor producción que tributos desproporcionados que finalmente bajarán el monto recaudado. La pandemia, la agenda social para el desarrollo sustentable del país exige buscar una salida razonable que justo el equilibrio para los recursos del Estado y mantener atractivo el país para la inversión minera, favoreciendo el empleo, el encadenamiento productivo, la fortaleza geopolítica del norte de Chile y el desarrollo humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta exposición a don Sergio Hernández de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIM. A continuación le ofrezco la palabra, le doy la bienvenida también al senador Juan Pablo Letelier, que se ha unido a la Comisión de Minería y Energía. Le ofrezco la palabra al señor Sebastián Ríos, gerente general de Pucobre. Muy buenas tardes, saludo a la presidenta de la comisión, señora Yanna Proboste, y a todos los miembros de la misma, y agradezco mucho la invitación a exponer sobre este importante tema para nuestro país. Soy Sebastián Ríos, ingeniero civil, y en mis 33 años de vida laboral han estado vinculados a la minería, tanto metálica como no metálica. En los últimos 18 años he estado a cargo como gerente general de Sociedad Punta del Cobre, también conocida como Pucobre. Es una empresa de mediana minería que tiene sus orígenes y las actuales operaciones en la región de Atacama. Presentaré en estos 10 minutos, si puedo compartir pantalla, ustedes me dicen si la ven. Habilitado. Sí, ahí se ve. Perfecto. Ve muy bien. Perfecto, entonces presentaré en estos 10 minutos 5 puntos que espero les permitan tener elementos de juicio para optimizar nuestra legislación tributaria a la minería y seguir con ello promoviendo por un lado el aporte de la minería al desarrollo de Chile y por otro el desarrollo sustentable de esta importante actividad. Brevemente, nuestra historia. Pucobre es una empresa chilena que nace hace 30 años en Atacama con una mina subterránea que vende sus minerales de cobre a la planta de Enami en Paipote. A los 4 años se invierte en una planta de biolixiviación de minerales oxidados para producir cátodos de alta pureza, los que son exportados desde mediados de la década del 90 a todo el mundo. Pasan otros 4 años y Pucobre invierte en la localidad de Tierra Amarilla en una planta de flotación de minerales sulfurados para producir concentrados de cobre, que son vendidos a las fundiciones nacionales de Enami en Paipote y de Codelco en Potrerillo. Ambas fundiciones con esto y otros concentrados producen cobre metálico, que es comercializado en los distintos mercados mundiales. Así, Pucobre, de ser solo un socavón produciendo minerales, se convierte en los años en una empresa minera que opera minas subterráneas, con personal calificado, modernos equipos y tecnología, y que procesa esos minerales para producir cátodos y concentrados de cobre. Contamos con altos estándares de seguridad en línea con la gran minería y que nos han hecho merecedores de reconocimiento en la industria. Actualmente, Pucobre emplea 1.136 personas en forma directa y aproximadamente 2.900 en forma indirecta. Tiene un 9% de dotación femenina y el 27% de nuestros camiones mineros subterráneos son hoy día operados por mujeres. El 91% de nuestros colaboradores directos proviene de la región de Atacama y tenemos un porcentaje similar
para los empleos indirectos. Nuestra contribución. Estos 30 años Pucobra ha contribuido generando trabajos de calidad, otorgando crecimiento profesional, trabajando junto con las comunidades y siendo un polo de creación de trabajo directo e indirecto, realizando en los últimos años 10 años pagos por impuestos por más de 120 millones de dólares. Somos un actor importante de encadenamiento productivo y desarrollo en Atacama, promoviendo no solo nuestro negocio, sino que también el fomento al deporte, a la cultura, al arte, a la música y la ayuda a los más desposeídos. Tenemos programas permanentes de alto impacto, dentro de los cuales destaco algunos como por ejemplo que el 60% de nuestros trabajadores contribuyen al Hogar de Cristo en forma permanente en el programa 1+1, que llevamos 18 años realizando un concurso de cuentos breves en el norte de Chile que han participado más de 22.000 niños y jóvenes de Atacama. Tenemos diversos programas de fomento deportivo y vida sana que llegan a miles de personas. En Pucobre participamos activamente y nos vinculamos con las comunidades y localidades donde están nuestras operaciones. Tenemos 800 proveedores en total, tenemos un estrecho vínculo con las juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales, pymes, autoridades locales y regionales. 41 millones de dólares al año en compras son realizadas a proveedores regionales, lo que representa el 25% de nuestras compras. Esperamos seguir aumentando este porcentaje. En particular, este último año y asociado con otras medianas mineras de la región, nos unimos para articular aportes solidarios para ir en ayuda de los más necesitados durante esta pandemia del COVID. Pucobre ha realizado importantes inversiones en los últimos 10 años que se han financiado en gran parte con un 62% de reinversión de nuestras utilidades. En este periodo hemos invertido en total 370 millones en infraestructura minera, en equipamiento, innovación, tecnología, exploraciones, entre otros. Hemos realizado exploraciones de nuevos yacimientos de mediana minería. Varios de ellos han sido infructuosos y es parte del riesgo minero. Otros han avanzado. Menciono en particular el proyecto El Espino, en el cual ya hemos invertido 170 millones de dólares, llevamos 10 años de tramitación de permiso y esperamos que permita desarrollar en la comuna de Illapel una operación de mediana minería, aumentando nuestra producción de cobre en un 60%. Para hacer realidad este proyecto bastarán adicionalmente 380 millones de dólares que deberán provenir de fondos de nuestros accionistas, de reinversión de utilidades y una parte también de créditos financieros, tanto en Chile como en el extranjero. Esperamos hacer realidad este proyecto en los próximos años, llevando desde Atacama a Coquimbo nuestra manera de hacer minería. El Espino aportaría en sus 21 años de vida 400 millones de dólares en impuestos a la renta e impuestos específicos a la minería. Hemos hecho un cálculo y con el nuevo royalty a las ventas se reduciría en forma importante la escala del proyecto y sería difícil encontrar financiamiento, pues su rentabilidad bajaría en un 31%. En el proyecto minero El Espino no utilizaremos aguas continentales, sino agua de mar sin desalar. También utilizaremos tecnología de relaves espesados, disminuyendo el uso de energía para el bombeo. El 100% de la energía del proyecto El Espino provendrá de fuentes renovables, minimizando así la huella de carbono. Ley de royalty. Pucobre representa el 0,8% de la producción nacional de cobre, siendo una empresa perteneciente a la mediana minería. Como mencioné, operamos minería subterránea selectiva, que a diferencia de grandes yacimientos como el Teniente o Andina, debe realizar todos los años importantes cantidades de túneles en profundidad para llegar a los lugares donde se encuentran los cuerpos minerales. Nuestras leyes en el tiempo, especialmente en los últimos años, han ido bajando aproximadamente en un 20%, impactando la cantidad de cobre producido y por lo tanto aumentando nuestros costos. El año 2020 nuestros costos totales se situaron en el percentil 89 de la curva de costos mundiales. Si se hubiera aplicado este royalty a las ventas, nuestro costo habría subido en 15 centavos, alcanzando el percentil 92 de la curva de costos, situándonos entre las operaciones menos competitivas del mundo. Simulando los últimos 5 años de nuestra empresa, vemos que la utilidad final se reduciría en un 30% con este nuevo royalty a las ventas, bajando la rentabilidad en forma importante y por lo tanto afectando nuestra capacidad para emprender nuevas inversiones y proyectos. Minería sustentable. Nuestras operaciones son de minería subterránea selectiva y que al igual de otras operaciones en el mundo que hemos visitado junto con nuestros técnicos para ver prácticas operacionales en Australia, Canadá, Suecia, Estados Unidos, buscando el más alto estándar y eficiencia. En los últimos 6 años hemos trabajado homologando muchas de estas prácticas y estándares
para alcanzar nuestra meta de proyectar nuestra empresa por los próximos 30 años, con una operación segura para nuestros trabajadores y sustentable en el tiempo, contribuyendo a nuestro país, accionistas y comunidades. Destaco que para ser competitivo, la mediana minería necesita un estándar operacional y tecnológico similar a las empresas más grandes y eficientes del mundo. En Pucobre estamos trabajando para ello. Ya hemos dado pasos importantes reduciendo a partir de enero de este año nuestra huella de carbono en un 73%. Pucobre cuenta actualmente con el 100% de su suministro eléctrico en base a energías renovables. En abril de este año dimos inicio al proyecto que construirá en Atacama el primer parque fotovoltaico sobre un tranque de relaves mineros que ya tenía su plan de cierre concluido, utilizando un espacio aparentemente inútil y que en otros lugares podría ser considerado un pasivo ambiental. Usando bacterias resistentes a altas temperaturas, hemos desarrollado técnicas de biolixiviación de concentrados de cobre. Llevamos investigando más de 8 años en proyectos cofinanciados con Corfo e investigaciones propias. Ya contamos con una tecnología patentada en Chile y el extranjero que permitirá desarrollar alternativas parciales a fundiciones de concentrados. También les cuento que el cuarto trimestre de este año esperamos concluir una inversión en un depósito de relaves filtrados con tecnología escandinava que permite menor uso de agua, menores infiltraciones y mayor estabilidad de los depósitos. Concluyo con esta lámina sobre el futuro. Las leyes de nuestros yacimientos han ido bajando en forma importante en los últimos años y, como he indicado, un nuevo royalty a las ventas afecta nuestra competitividad. No sería posible crear valor y mantenernos en este negocio si no fuera por la implementación de mejoras productivas, de métodos de excelencia operacional junto con nuestros trabajadores, con el apoyo de nuestros sindicatos, instalando nuevas tecnologías y en estos últimos años con una activa digitalización. En Pucobre creemos en una minería sustentable que día a día va reduciendo su impacto en el entorno y que al mismo tiempo permite avanzar con tecnología y talento en métodos y encadenamientos que permitan producir cobre de minerales que aparentemente son inviables económicamente. Así, generar valor que pueda ayudar al desarrollo del país, de nuestras empresas y de su gente. La región de Atacama y de Coquimbo tienen una componente importante de minería. Esperamos en Pucobre seguir realizando nuestro aporte en dichos lugares y estamos disponibles para hacer las inversiones, para desarrollar los vínculos, para comprometer nuestros a Pucobre por al menos otros 30 años más. Muchas gracias. Muchas gracias a Sebastián Ríos por su presentación, por ajustárselo a los tiempos. Muchísimas gracias por el análisis a este proyecto de ley. Le queremos ofrecer la palabra a continuación al presidente de la ONG Chile Cobre, al señor Julián Alcayaga. Julián tiene el micrófono, tiene su micrófono silenciado. Tiene que desbloquearlo primero de la pantalla. Generalmente está abajo, ahí está, perfecto. Ya. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los señores senadores. Quiero comenzar mi exposición diciendo que yo fui pirquinero, ahora soy economista y abogado, pero fui pirquinero en Copiapó y Tierra Amarilla en los años 65-66. Y como pirquinero y pequeño minero, nosotros teníamos que pagar regalías. Regalías se llama actualmente todavía la que pagan los pirquineros y pequeños mineros. Tuvimos que pagar regalías de 10% al dueño de la mina, por sacar minerales de su mina y entregarla y venderla a ENAMI, y ENAMI directamente nos descontaba esa regalía que le pagaba al dueño de la mina. Y en otra mina tuvimos que pagar 30% de regalía. Es decir, si los pirquineros, hoy día naturalmente hay muy pocos pirquineros y pequeños mineros porque han desaparecido por las leyes que se han dictado en los últimos 3 gobiernos que los han hecho desaparecer y no por el pago de regalía. Y si los pirquineros pagan 10% de regalía, los pirquineros, los pequeños mineros, y pueden seguir trabajando, ¿cómo es posible que las grandes mineras que están en Chile
se nieguen a pagar una regalía que se está proponiendo, que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, de 3%, a pesar de que tiene un aumento en forma marginal. La regalía, que se llama royalty, aquí en Chile, no existe en Chile, como dice el señor Sergio Hernández, sino que es un impuesto, porque para que sea una regalía tiene que ser aprobado por un quórum de ley orgánica constitucional, porque así lo establece la ley, lo establece la Constitución. La regalía que se aprobó, es decir, el impuesto específico que se aprobó el año 2005, prácticamente es una disminución del aporte de las mineras al Estado, puesto que hasta antes las mineras tenían que pagar un impuesto superior de 42% del impuesto adicional, y con el impuesto específico de la minería se bajó a 35%, más el impuesto específico de 4%, por lo tanto se bajó de 42 a 39%. Por lo tanto, el impuesto específico no ha significado un aumento de la tributación para las mineras, sino que una disminución de la tributación. La Constitución es la que establece, y la ley en Chile establecen desde el tiempo de la colonia, que hay que pagar una regalía al dueño de la mina. Y en el tiempo de la colonia el dueño de la mina era el rey de España. Pero esa misma ley, esa misma ley española pasó a ser ley chilena el año 1833. Y en 1857 el Código Civil estableció que las minas son del Estado. Por lo tanto, es el Estado el dueño de las minas. Y el primer Código de Minería en 1874 estableció que también en el primer artículo, que el Estado es el dueño de las minas. Y todos los códigos de minería que han seguido posteriormente han establecido que el Estado es el dueño de las minas. Y el derecho de dominio del Estado sobre las minas adquirió una legalidad, digamos, constitucional con la ley de la nacionalización del año 1971, que este domingo cumplimos 50 años de la nacionalización del cobre, que ha sido el éxito económico más importante que ha existido en la historia de Chile. Nada es comparable con la nacionalización de la gran minería. Pero, y por eso que la legitimidad del pago del royalty nace del hecho de que la Constitución establece que el Estado es el dueño de todas las minas. Pero además hay que considerar, y quisiera ahora que pusieran mi presentación para continuar, por favor. Y la otra. Siguiente, por favor. Bueno, lo que quiero decir es que en la actualidad lo que adquiere legitimidad este royalty es que las empresas mineras evaden y eluden la tributación en Chile. Y aquí en esto se muestra una exposición en la Comisión de Tributación del Senado del año 2003, el director de Impuestos Internos, señor Juan Toro, mostró este mismo cuadro que está presente ahí, donde está la tributación de las empresas mineras hasta del año 95 hasta el 2003, a pesar de que a él se le solicitó que la presentara desde el año 90, pero anterior al 95 seguramente no había tributación. Estas de las 10 mayores mineras solamente, que no incluye cobre. Entonces, las 10 mayores mineras. Y ahí se ve que el total que pagaron desde el año 95 al 2013 son 1.145 millones de dólares. La siguiente, por favor. El siguiente, ya. Y aquí el director de Impuestos Internos nos mostró cuáles son las empresas que pagan. Y había solamente una prácticamente que pagaba impuestos hasta el año 2003, que era Minera Escondida, solo sabíamos. Y la segunda que pagó algo de impuesto, muy poco, fue Minera Mantos Blancos, Sociedad Anónima. El resto de las empresas, hasta el año 2003, no pagó un solo peso de impuesto a la renta en Chile. Un solo peso de impuesto.
Es más, tenían 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas, lo que quiere decir que si en los años siguientes al 2003 llegaban a declarar utilidades, tampoco iban a pagar impuestos porque tenían que descontar primeramente esas pérdidas tributarias acumuladas. Siguiente, por favor. Y este es otro cuadro presentado que envió el actual director de Impuestos Internos, la diputada Claudia Mix, que solicitó el impuesto que pagaban las empresas a partir del año 2004 y que se dio hasta el año 2017, pero como son los años tributarios, representa hasta el año 2016 solamente. ¿Qué quiere decir? Y aquí nosotros vemos que en total, entonces, sumando los informes de impuesto interno presentados al Senado el año 2003 y el año 2018, el total de impuestos que han pagado las empresas mineras, sumando impuesto de primera categoría, impuesto específico a la minería e impuesto adicional a las remesas, suman 33.000 millones de dólares. Pero ¿cuántos minerales se han llevado las empresas mineras en este tiempo según el anuario de Cochilco hasta el año 2016? 85 millones de toneladas, que a un precio promedio real de los últimos 15 años de $3, da alrededor de 600.000 millones de dólares. Más, pero eso es lo que han declarado. Pero como todos sabemos que la aduana no fiscaliza realmente los concentrados que van a la exportación, podemos agregar un 20% por lo menos más de eso. Y agregar además todos los minerales que se llevan ahí, como el oro, la plata, el cobre, el molibdeno, el cobalto, el renio, selenio, telurio, etcétera, que no se declaran. Podríamos llegar a 700.000 millones de dólares que se han llevado hasta el año 2016, del año 90, las empresas extranjeras, y han dejado solamente 33.000 millones de dólares. Es decir, menos de un 5% de lo que se han llevado es lo que Chile ha recibido de estas mineras extranjeras. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a evadir. Claro, que si evaden es porque precisamente la aduana no fiscaliza, y tampoco fiscaliza Cochilco, porque en esa comisión de tributación del año 2003, el senador Procuriza le preguntó a Sonia Esturillo, jefa de fiscalización de Cochilco, ¿cuántos funcionarios tiene usted para fiscalizar las exportaciones de cobre? 3 funcionarios. Se alarmó el senador Procuriza, ¿cómo es posible que puedan fiscalizar con 3 funcionarios en Cochilco? Pero así es, y el director de aduana fue a declarar también esa comisión, el señor Alar, y dijo que ellos no tenían personal ni la capacidad técnica y tecnológica para fiscalizar la exportación de concentrados. Y por eso que las empresas declaran lo que ellos quieren. Imagínense ustedes que ellos pirquineros venden a la ENAMI concentrado de 40% y las grandes mineras declaran que los concentrados contienen 30% de cobre, incluso menos. Incluso Codelco está declarando su concentrado de 27%. ¿Por qué? Porque nadie las controla en la aduana. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de Cochilco? Cochilco no fiscaliza absolutamente nada. Entonces, nos encontramos con esa situación. Pasemos al siguiente cuadro, por favor. Al siguiente, ya eso ya lo habíamos dado, una comparación entre Codelco en esos años del 90 al 2016, 71.000 millones de dólares le ha entregado el Estado, y el total que han entregado las 10 mayores mineras, 33.000 millones, produciendo 2 veces más que Codelco. Entonces, esa es la situación que se tendría en algo que cambiar con un royal que se pueda aprobar en la actualidad. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el royal, pero pasémoslos de largo. Siguiente. Y esto es lo que quiero hablar del impuesto específico a la minería. Antes de que se aprobara la ley 20.026, las empresas estaban sometidas a la invariabilidad tributaria del DL600, el 11 bis del DL600, y tenían que pagar un impuesto adicional a la renta de 42%. Por lo tanto, como tenían invariabilidad tributaria, no se les podía aplicar
el impuesto específico a la minería, salvo que esas empresas renunciaran a la invariabilidad tributaria. ¿Y qué es lo que hicieron las empresas? Renunciaron a la invariabilidad tributaria. Y naturalmente, ahora en vez de pagar 42% de impuesto a la renta, quedaron con 35% porque ya no tienen invariabilidad sobre el impuesto a la renta, que es el impuesto normal adicional a los empresarios extranjeros. Por lo tanto, se le aplicó un impuesto específico de 4% solamente en vez de 5%, porque habían renunciado a la invariabilidad tributaria. Quedaron con 39%. Y antes tenían que pagar 42%. Entonces se le bajó a 3%. Pero además, la ley les otorgó un 50% de crédito sobre el impuesto de primera categoría al impuesto específico. Por lo tanto, bajaron 2% más. Quedaron pagando 37%. Es decir, con el impuesto específico a la minería, los 2 primeros años, en vez de aumentar don lo Julián, que captaba el estamos en Estado, tiempo, por favor. bajamos. Termino, por favor, con la siguiente. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero decir que el impuesto específico a la minería solamente se puede aplicar, es decir, el royalty actual solamente se puede aplicar a partir del año 2024. Pero hay un impuesto que se puede aplicar inmediatamente ahora, es el impuesto a la renta, cambiarlo de renta presunta, de renta efectiva como la actualidad, por renta presunta, que era lo que existía para la gran minería hasta el año 90, y con la ley 18.985 se cambió y se dejó solamente la renta presunta para la pequeña minería, que sigue existiendo en la actualidad en el artículo 34 del DL 824. Por lo tanto, nosotros podríamos aplicar hoy día inmediatamente, en vez de un royalty que va a partir del 24, se puede hacer ahora. Claro, es iniciativa exclusiva del presidente de la República porque es impuesto, pero si se ha hecho con el 10%, cambiando con disposición transitoria de la Constitución, esto también se podría hacer y aplicar inmediatamente la renta presunta. Y partiendo, supongamos, de 4%, podríamos pasar renta presunta de 50%. ¿Qué quiere decir eso, renta presunta? No quiere decir que el impuesto sea de 50%, sino que se establece sobre las ventas un 50% de base tributable y ahí se aplica el impuesto que existe sin cambiar el impuesto. La actualidad de primera categoría, impuesto adicional, sigue igual. Lo que cambia es la base de renta efectiva, que las empresas no lo declaran, porque han declarado pérdida la mayor parte de los años, y ahí sí tendrían una base tributable que se aplicaría inmediatamente, y eso sí que sería efectivo para que el Estado inmediatamente, ahora que necesitamos dinero por la cosa de la pandemia, se tendría que aplicar la renta presunta inmediatamente. Desgraciadamente no hay ningún candidato presidencial que esté planteando la renta presunta. Puede ser que haya algún candidato por ahí que se le ocurra proponer inmediatamente la renta presunta para la minería. Muchas gracias. Muchas gracias a Julián Alcayaga por su presentación y además desde su historia de pirquinero en nuestras tierras a abogado y a mirar estos temas también desde la economía. Le queremos ofrecer la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio de Impuestos Internos, ANEIT, a don Marcos González. Muy buenas tardes. Primero que todo, saludarla, señora presidenta, y agradecerle la invitación junto a todos los senadores y senadoras que componen esta comisión a la oportunidad que nos brindan de participar en este debate de un proyecto de ley que va a cumplir mucha importancia en el financiamiento del conjunto de necesidades de gasto público que han surgido a partir de esta pandemia. Si nos pueden ayudar con la presentación, no sé si Paula la pudo recibir. Gracias. Bueno, lo primero que quisiera señalar a todos ustedes es que estas observaciones que les vamos a presentar fueron elaboradas en forma conjunta por ambas asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ANEIT, que presido yo y estoy representando en esta oportunidad, y AFICH, que está presidida por Juana Pablaza, que también solicitó audiencia a esta comisión y que en su exposición va a presentar aspectos complementarios a la presentación que le vamos a realizar en esta oportunidad. Si podemos pasar a la siguiente.
Lo segundo que queremos señalar es que nosotros compartimos plenamente la necesidad de establecer un royalty a la minería por el conjunto de razones que muy bien expresó en forma previa don Julián Alcayaga, por lo cual no nos vamos a pronunciar mayores detalles frente a ello, y queremos nosotros sí transmitirle distintas observaciones y sugerencias a partir de la experiencia en la fiscalización del sector minero por parte de nuestra institución. En este contexto, también queremos nosotros relevar que esta discusión ojalá sirva para que ustedes puedan revisar y fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización del sector minero, no solo el Servicio de Impuestos Internos, sino que también Aduana, Cernajedomini y Cochilco, que en conjunto debiéramos ayudar a nuestro país a poder fiscalizar y resguardar el buen uso de los recursos públicos y en este caso nuestros recursos no renovables que se le otorgan a la gran minería y a la minería también de distintos tamaños para su explotación y beneficio tanto del país como de las empresas que lo realizan. Y en este contexto, nosotros solo queremos complementar otro antecedente adicional que probablemente muchos de ustedes desconozcan, es que actualmente el Servicio de Impuestos Internos solo cuenta con 8 funcionarios que incluyen eso, el jefe de grupo, a cargo de la fiscalización del sector minero. Y para poder hacer una analogía o contrapunto, Australia, que es un país también esencialmente minero, dispone de 10 funcionarios solo para fiscalizar a su minera estatal, lo cual les permite a ustedes hacer el contraste respecto a la debilidad de nuestra institucionalidad de fiscalización actual y que es clave para poder efectivamente resguardar de que lo que ustedes dispongan en este Parlamento sea finalmente ejecutado en la práctica. Si podemos pasar a la siguiente. También es importante tener presente algo que varios expositores han señalado en sus intervenciones, que un royalty no constituye un tributo y por ende toda la legislación tributaria debiese ser ajustada para que, por un lado, Impuestos Internos pueda fiscalizar y participar directamente en la fiscalización de este royalty, si ustedes lo establecen, pero también que se le puedan aplicar las normas del Código Tributario que, por un lado, le permiten al Servicio de Impuestos Internos hacer uso de todas sus facultades, pero por otro lado, a los contribuyentes también se les reconocen todos los derechos actualmente contenidos en la legislación tributaria, pero también acceder a los recursos de reposición, reclamación e incluso los plazos de prescripción que permiten efectivamente resguardar los derechos de todos los actores participantes en esta industria. También nosotros queremos señalar que a nuestro juicio, la actual tributación, la tributación efectiva que tienen actualmente las mineras es baja y que no compartimos los antecedentes y las cifras que le han expuesto a ustedes el Consejo Minero a través de su estudio encomendado a la consultora Ernst & Young, porque a nuestro juicio, bueno, que ellos señalan que la tributación efectiva subiría desde un 43 a un 54% con la implementación de este nuevo royalty, y nosotros no lo compartimos por varias razones. Lo primero es que está elaborada a partir de supuestos que a nuestro juicio no son correctos. El primero es que existe un proyecto minero tipo, que el mismo representante de Aprimin acaba de señalar que no es tal, porque los proyectos mineros son todos distintos dada la naturaleza de sus características minerales y los territorios en los cuales se implementan. Lo segundo es que tampoco consideran la deuda o el sistema de financiamiento del proyecto minero, lo cual tiene repercusiones finalmente en el impuesto final que pagan, ni tampoco en la política de distribución de dividendos de sus accionistas. En la lámina siguiente, nosotros les presentamos un cuadro de un ejercicio que realizaron nuestros equipos técnicos con información de la Comisión para el Mercado Financiero, donde se analizan los años 2019 y 2020, la tributación efectiva de estas mineras, a partir de estos informes financieros que se encuentran publicados. Y nos permiten aseverar a ustedes de que esa información nos hace un cálculo de que la mediana de impuestos, o sea, el 50% de las mineras en el año 2019 estuvo pagando entre un 3 y un 5% de impuestos de tasa impositiva efectiva de acuerdo a su balance, y que se incrementó entre un 7 y un 13% durante el año 2020. Por su parte, si uno analiza el percentil 75, o sea, el 25% de pago más alto de tributo por parte de las mineras, se fluctúa entre un 31 a un 35% en el año 2019 y entre un 25 y un 26% en el año 2020. Esto en escenarios de simulación de esta estructura de financiamiento, ya sea 100% dividendo o también de pago de intereses, y ahí ustedes pueden revisarlo. Pero lo que nos pareció aún más grave, bueno, aquí ustedes ven que las tasas son completamente distintas a las informadas por el Consejo Minero, pero lo que nos pareció más grave es que en
este análisis, 5 empresas mineras simplemente no pagaron impuestos durante estos 2 años y en la práctica significan que el Estado chileno les regaló sus recursos naturales a estas empresas sin ningún tipo de compensación o prestación a su cambio, y eso es algo que creemos que debiese ser corregido en esta nueva legislación. Si podemos pasar a la siguiente. Donde, bueno, ahora nosotros les hacemos sugerencias muy precisas respecto al proyecto que ahora están discutiendo, y lo primero es que para poder sincerar este debate en torno a las tasas, lo primero que nosotros les sugerimos humildemente es que puedan ustedes solicitar al Servicio de Impuestos Internos que le entregue la información innominada y desglosada por tamaño de industria respecto a la tributación efectiva que han recibido en los últimos años, y a través de esta modalidad se puede efectivamente evitar las restricciones que tenemos nosotros con la reserva tributaria de la legislación vigente. También creemos y compartimos la propuesta que les hizo el mismo senador Girardi en esta comisión de solicitar a organismos internacionales estudios independientes que por un lado hagan un benchmarking de las tasas que se están pagando a nivel internacional, pero también cuáles son las tasas efectivas que en cada uno de los países mineros están actualmente hoy día vigentes. Y la única observación que nosotros les hacemos ahí es que en este análisis lo más sano es que se excluya a Codelco del análisis, porque efectivamente tiene un sistema de tributación distinto y todas sus utilidades pasan finalmente a las arcas fiscales. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. También creemos que en el texto de la ley que ustedes están actualmente discutiendo se debe precisar de mejor manera cuál va a ser la institucionalidad a cargo de la fiscalización de este royalty. Ya les hablamos de que si es el Servicio de Impuestos Internos se debe modificar necesariamente su ley orgánica para establecer que tenemos atribuciones en este royalty que no es un tributo, pero también que se le reconozcan todas las normas del Código Tributario, tanto al servicio en su acción fiscalizadora como a los contribuyentes que deban pagar este royalty. Pero también creemos necesario que nos asignen a nosotros o a la institución que ustedes definan la facultad de tasar comercialmente el valor de mercado del mineral, de modo de evitar la especulación de los precios de transferencia, que es el mecanismo que se ha documentado a nivel internacional de excelencia para eludir o evadir el pago de tributos en este sector en particular. Si podemos ver la siguiente lámina. También creemos que, o le hacemos la solicitud directa de corregir lo que nosotros, a nuestro juicio, fue el principal error del impuesto específico de la actividad minera, de permitir la deducción de este impuesto de la base imponible para el cálculo del impuesto de primera categoría, porque en la práctica se termina horadando o diluyendo este fin compensatorio que se busca con esta legislación. Y en la misma lógica, nosotros creemos de que en el artículo transitorio que actualmente tiene este proyecto que ustedes están viendo, no se debiera permitir a la industria del litio rebajar del pago del royalty el canon de arrendamiento ni las comisiones pagadas a Corfo, en la lógica de que se diluye el fin compensatorio que se está buscando. Si podemos pasar a la siguiente lámina también. En cuanto a la aplicación de este royalty, nosotros proponemos algo que puede parecer de perogrullo, pero tiene hartas implicancias operacionales, es que se defina en una sola etapa el cobro de este royalty, cosa de que no se exacerbe el precio final del mineral y se simplifique también el proceso. Y para eso nosotros les recomendamos utilizar o replicar el concepto de sujeto pasivo que está contenido en el actual impuesto específico de la actividad minera, donde lo define como la persona que extrae y vende copulativamente, y ahí efectivamente nos aseguramos que sea el productor Marcos, inicial. Estamos en tiempo, muchas gracias. Ok, termino, me quedan las últimas solo dos páginas. Bueno, y establecer fecha de declaración y pago. En la lámina siguiente, nosotros también establecemos la necesidad de poner alguna norma de transparencia, las normas de relación que siempre observamos en todos los proyectos de ley, que en nuestro juicio está suficientemente cubierta en el artículo 64 bis del impuesto específico, así es que ahí no es necesario replicar ese esfuerzo. En la siguiente estamos también hablando de
Siguiente lámina, por favor, la transparencia. Y en este caso también nosotros les sugerimos o les solicitamos que esta obligación de informar los estados financieros se aplique para todas las empresas mineras y específicamente también a todas aquellas que se les cargue este royalty. Y aprovechemos también la oportunidad de darnos un salto cualitativo como país y adoptar el estándar 80, que es el estándar global para la buena gobernanza de los recursos petroleros, gasíferos y mineros, y que nos permita hacer una trazabilidad de todos sus datos desde la extracción hasta la recepción final por el público objetivo. Y por último, poniéndonos en el escenario que a la luz de su discusión y su debate y todos los análisis que realicen, establezcan que en vez de establecer un royalty sería mejor modificar el actual impuesto específico para la actividad minera, lo que nosotros les proponemos ahí, que está en la última lámina, es que se establezca un piso mínimo de pago a todo evento y por ende se elimine el tramo exento para asegurar que efectivamente no se siga repitiendo en el tiempo esta situación de mineras que no pagan absolutamente ningún tributo por la explotación de yacimientos minerales y que efectivamente se elimine esta posibilidad de reducir este impuesto de la base imponible para el impuesto de primera categoría y también el fortalecimiento de nuestra institución para fines de fiscalización, como lo habíamos señalado previamente. Esas serían nuestras observaciones. Le agradecemos a ustedes la posibilidad de expresarlas y exponérselas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio de Impuestos Internos por haber solicitado a la comisión ser escuchado y por los aportes que ha hecho también a este proyecto de ley. Muchísimas gracias a Marcos González. Le queremos dar la bienvenida al ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, que ya se encuentra presente en la comisión. Ministro, queremos ofrecerle la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Pueda presentar también desde el punto de vista de su ministerio las aproximaciones a este proyecto de ley que discute la comisión. Ministro. Gracias, presidenta. Bueno, primero que nada, saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión y a los invitados, ¿no es cierto? Y a los miembros de la Secretaría Técnica. Entonces, si entiendo, estoy compartiendo pantalla, deberían estarla viendo de forma completa. Si estamos ok. Se ve bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por esperarme, presidenta. Entonces, bueno, mire, gracias por la invitación. Yo sé que también ha estado participando el ministro Llobet. Obviamente, compartimos muchos de los puntos de vista, pero bueno, creo que también le agradezco que me dé la oportunidad desde el punto de vista más fiscal poder hablar también de esto, ¿no es cierto? Entonces, mire, yo lo primero que quería decir es que nosotros tenemos todo un sistema de impuestos a la minería, donde la recaudación fiscal de la minería fue aproximadamente un 2% del PIB en el periodo 2010-2020. Y en el año 2020, de todos los ingresos fiscales, estamos hablando de un 5%, o sea, son números relevantes, ¿cierto? Y bueno, y esto ocurrió incluso también en un periodo en que hemos tenido un alza en los costos de extracción y bajan las leyes del mineral, lo que hace aún también más exigente poder generar estos ingresos fiscales, ¿no es cierto? Pero así todo lo que hemos visto entonces que la recaudación fiscal de la minería ha sido prácticamente 2 puntos del PIB entre 2010 y 2020. Y bueno, y la razón es que tenemos varios instrumentos que nos permiten generar esta recaudación. Lo primero, ¿no es cierto?, el impuesto específico en la minería, que está sobre la renta, está determinado sobre el margen operacional o la renta operacional minera, o sea, sobre el margen. Y yo creo que esto lo voy a tratar de mostrar en la próxima lámina, pero creo que es importante también darse cuenta que este ingreso o este impuesto específico a la minería es un impuesto que, si bien inicialmente la ley que lo creó, ¿no es cierto?, en el año 2005 implementaba un 5% más bien plano, desde el 2010, ¿no es cierto?, hubo un cambio al régimen y hoy día tenemos una tasa que va fluctuando y va creciendo dependiendo del margen operacional. Esa tasa va entre un 5 y un 14%. Y desde ese punto de vista, eso significa que en los periodos en que tenemos precios de cobre más altos, como lo está ocurriendo ahora este año,
eso también significa que tenemos mayor recaudación desde la minería. Aparte de eso, ¿no es cierto?, aparte de este ingreso, este impuesto específico a la minería, tenemos la tasa primera categoría, que es de un 27%, ¿cierto?, que es un crédito contra los impuestos de los socios, el global complementario o el adicional, ¿no es cierto?, en el sentido que es, claro, si los dueños de las empresas mineras fueran extranjeros, tendrían que pagar el impuesto adicional, ¿cierto?, que es un 35%, en el régimen general, pero si estamos hablando de países que no tienen convenio sobre doble tributación, estamos hablando de un 44,45%. Y claro, todavía tenemos algunas empresas que tienen un régimen de invariabilidad tributaria de acuerdo al DL 600. Entiendo que hay empresas que pueden llegar hasta el año 2023 con este régimen de invariabilidad tributaria. En este caso tenemos una tasa de 42%. Y además, ¿no es cierto?, tenemos que hay un impuesto a las inversiones regionales que corresponde al 1% del valor de los activos de un proyecto, en caso que sean en los proyectos que sean mayores a 10 millones de dólares, que también, ¿no es cierto?, un impuesto que paga la minería y que se queda en la región. Por lo tanto, tenemos varios instrumentos que le ponen impuestos al sector minero y que llevan que entre el 2010 y el 2020, periodos en que el precio del cobre no estuvo tan alto como en otros periodos, incluso en ese periodo se recaudó 2 puntos del PIB en promedio. Ahora, dicho esto, nosotros también lo que planteamos en el último informe de finanzas públicas, que son los informes trimestrales que nosotros, más que nosotros, en realidad la Dirección de Presupuesto hace, ¿no es cierto?, indicando la situación fiscal. Resulta que estamos proyectando que para el año 2021, ¿no es cierto?, se pudiera, desde la minería privada se recaudarían 4.300 millones de dólares, y si se considera a Codelco podríamos llegar a 8.500 millones de dólares. O sea, son montos bastante importantes que en la tabla que está acá abajo indican que efectivamente la recaudación como porcentaje del PIB podría llegar a, nuestra proyección hoy día es que sería 2,65% del PIB, que es bastante mayor al 1,6% del año pasado, el año 2020. Ahora, ¿cómo se explica esto? Bueno, y parte de la explicación viene justamente porque la tasa marginal, ¿no es cierto?, del impuesto específico de la minería, como tenemos un precio de cobre más alto este año, eso significa seguramente el margen es más alto, ¿cierto? Y al ser el margen más alto también la tasa aumenta, la tasa marginal. Entonces eso significa que efectivamente el escenario que nosotros tenemos, un escenario de mayor recaudación, pero porque ya tenemos un impuesto móvil que va aumentando, ¿no es cierto?, en la medida que el precio es más alto. Por lo tanto, lo que de alguna forma entendemos que establece esta moción, ¿no es cierto?, parlamentaria, que es tener conceptualmente una tasa de impuesto más alta cuando el precio del cobre sea más alto. La verdad, nosotros ya conceptualmente lo tenemos incorporado en nuestro sistema y está rendiendo, ¿no es cierto?, los frutos este año, permitiendo que tengamos mayor recaudación fiscal, y esto obviamente es muy relevante en un año como este, porque al tener mayor recaudación fiscal también podemos financiar muchas cosas, entre ellos el ingreso familiar de emergencia y los bonos de alivio de las pymes que estamos teniendo y que estamos ejecutando lo más rápido posible. Solamente para volver a hablar de este impuesto específico en la minería y cómo va creciendo la tasa, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos una tasa marginal, que significa que se aplica de acuerdo al margen operacional, o en que cuando el margen operacional es menor del 35%, la tasa marginal es 5%, de ahí partimos. Pero cuando pasamos a un margen que ya está entre 35 y 40, por esos 5 puntos adicionales, ya no se paga un 5, sino que se paga un 8. Lo que en promedio, ¿no es cierto?, es un 5,38 por los 40 que están ahí.
Y si así seguimos moviendo, ¿no? Bueno, cuando sigue subiendo el margen operacional, por ejemplo, podemos mirar acá entre 50 y 55%, la tasa marginal es 15,5, que es una de las proyecciones que nosotros tenemos en el informe de finanzas públicas para este año. Con ese 15,5, que se aplica en el margen operacional entre 50 y 55%, la tasa promedio ya no es 5%, sino que la tasa promedio es 7,45. Es decir, hay un aumento muy importante en la tasa promedio, y es como que la tasa promedio aumentara cerca del 50%, pasando de 5 puntos a prácticamente 7,5. Y así, claro, vemos que las tasas van subiendo en la medida que el margen operacional es mayor, incluso llegando a que cuando el margen operacional estuviera entre 80 y 85, la tasa marginal, es decir, la tasa entre el 80 y el 85, es casi de 35%, 34,5%, y con eso llegamos a una tasa promedio de 14%. Entonces, por eso que de alguna forma lo que nosotros decíamos que efectivamente en promedio entre el 2010 y el 2020 se ha recaudado un número importante, que es prácticamente 2 puntos del PIB, pero lo que estamos diciendo es que seguramente este año va a ser bastante más, y estamos hablando que podemos llegar a un 2,7 puntos del PIB, y eso corresponde a que ya tenemos esta progresividad en el impuesto específico, que de alguna forma se fue modificando. Este impuesto específico, claro, parte del año 2005, los legisladores en ese momento ya veían este tema, de algo más de recaudación del sector minero, y por lo tanto ahí se implementó, pero posteriormente también, bueno, se piensa en que podrían venir ciclos del cobre de precios más altos, y en ese momento los legisladores también se adelantan a eso y crean este impuesto. Entonces, conceptualmente ya lo tenemos en operación, y no solamente eso, sino que está recaudando más hoy día de forma importante. En ese sentido también yo quería mostrarles cuál hubiera sido una simulación que hacemos nosotros acá en el Ministerio, esta es de Cochilco, de hecho, que tiene que ver, bueno, obviamente el ingreso, el impuesto específico móvil que tenemos hoy día. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos tenido disponible desde el año 2004 en adelante? Porque obviamente nosotros lo legislamos y se legisla fundamentalmente desde el año, ¿no es cierto?, 2012 en adelante. Bueno, si nosotros lo hubiéramos tenido disponible, bueno, lo que muestra el gráfico que está a mi izquierda en este momento, tal vez, seguramente lo que ustedes ven a su derecha en la pantalla, es que la tasa efectiva, o sea, del royalty hubiera podido llegar el año 2006 a 10 puntos. Lo que muestra el otro gráfico es que el año 2006, entonces, en vez de haber tenido recaudaciones que rondaban los $700 millones, podríamos haber recaudado prácticamente algo más de $1.800 millones. Ese es el año 2006. El año 2007 algo similar. Pasamos de algo más de $600 millones. Si hubiéramos tenido el impuesto específico que hoy día tenemos, estaríamos 1.400 ese año. Entonces, por lo tanto, también lo que quería ilustrar con esto es que en ese sentido este es un impuesto, el impuesto específico que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, a la minería, que depende del margen operacional, que efectivamente permite recaudar bastante más en los periodos de precio de cobre más alto, lo que está tendiendo a ocurrir este año. Entonces, por eso creo que es importante saber que conceptualmente ya lo tenemos incluido, ya está recaudando más. Y la razón por lo que es móvil también es porque evidentemente lo que está tratando de hacer este impuesto es que en la medida que el precio del cobre es bastante superior, claro, ese es un momento para cobrar más, ¿no es cierto?, y en que efectivamente más recursos llegan al fisco, es decir, en los momentos buenos de precio de cobre, obviamente es un momento también que se le puede subir algo la carga a la industria, ¿no es cierto? Pero también tenemos que reconocer que en momentos más malos, ¿no es cierto?, que el precio más bajo, seguramente no hay que cargarle tanto la mano a la industria de forma tal de que se compartan, ¿no es cierto?,
sobre todo el hecho de que los periodos mejores, nosotros vamos a tener mayor recaudación. Esto es importante también porque de alguna forma este impuesto móvil, ¿no es cierto?, también debería dar incentivos para la inversión, porque al tener este impuesto móvil, claro, lo que le estamos diciendo, mire, efectivamente entendemos que usted tiene que hacer una inversión grande en este sector y en los momentos que no son tan buenos, bueno, no se le va a cobrar tanto impuesto, se le va a cobrar el impuesto primera categoría, el adicional, tal cual, y va a tener un impuesto específico que va a ser algo más bajo en tasa. Pero sí queremos decirle que cuando a usted le vaya bien, ¿no es cierto?, y tenga un precio mucho mayor, en ese momento sí va a tener que pagar. Entonces, en ese sentido, creemos que también le da mayor tranquilidad a la inversión y permite hacer más inversiones al tener una carga, ¿no es cierto?, tributaria que es progresiva, sobre todo en los momentos buenos. Aquí yo lo que quería presentar son, bueno, cómo queda la carga tributaria de Chile, ¿no es cierto? Y aquí presento dos fuentes de información. Una de Cochilco, que es el gráfico que está a la izquierda, y a mi izquierda, tal vez a la derecha usted, y por otro lado presento una tabla para distintas empresas, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuánto producen y de cuánto es su margen, y que esto viene de un estudio del Centro de Estudios Públicos. Bueno, y en ambos casos lo que tiende a surgir, ¿no es cierto?, es que efectivamente la carga de Chile con este royalty propuesto queda con una carga muy alta. Yo entiendo que ahí hemos tenido una discusión o han habido invitados que han dicho que, bueno, tal vez la carga no es tan alta porque pueden haber descuentos por depreciación o por algunas otras cosas que puedan descontar, ¿no es cierto?, parte del impuesto. Pero la verdad que el proyecto de ley no lo establece así de forma clara. Entonces, en principio, la verdad que nuestra lectura del proyecto de ley es que esta es una carga tributaria adicional, y si así lo es, ¿no es cierto?, significa que estamos llegando a tasas que, de acuerdo con Chilco, estarían cerca del 82%, bastante superiores, ¿no es cierto?, a las cargas de otros países, ¿no es cierto?, bastante superior a lo que sería la carga, en este caso de Perú, de Australia, ¿no es cierto?, de British Columbia y de México. Son otros países que tienen también impuestos, ¿no es cierto?, específicos al análisis minero. La tabla del Centro de Estudios Públicos habla algo parecido, ¿no es cierto? Ellos lo que muestran, y que es lo que está más en la parte gris, es que, bueno, depende de la empresa y por lo tanto depende del margen que tenga, efectivamente así, y del nivel del precio del cobre. Pero lo que sí nos está mostrando la parte gris es que efectivamente esto deberíamos estar fluctuando, ¿no es cierto?, en rangos que puedan ir entre, bueno, hay un caso de 43%, pero el resto de los casos están fluctuando entre el 60% y el 85% en términos de carga tributaria. Y claro, esa zona gris que está ahí, que es la que muestra, en principio, de acuerdo al Centro de Estudios Públicos, cómo quedaría esta carga tributaria, la verdad es bastante superior a lo que muestran los distintos países, de acuerdo a lo que está mostrando el Centro de Estudios Públicos. No solamente superior, o sea, en algunos casos incluso doblando lo que es la carga tributaria. Entonces, en el entendido que obviamente siempre se puede discutir, ¿no es cierto?, de cuál es la carga tributaria. Me parece que eso es algo que obviamente los países tienen todo el derecho a hacerlo, y también y es parte de las cosas que hay que hacer tanto en el Congreso como en el mismo gobierno. Sí, claro, lo que aquí aparece es que las magnitudes que estamos hablando son magnitudes muy importante carga tributaria, y eso sí preocupa en el sentido de que, bueno, también las decisiones de inversión en el país, en este sector, dependen de muchas cosas, ¿no es cierto? Dependen de, seguramente, si es muy caro pedir prestado para hacer las inversiones, también si puede ser también
pueden haber otras cosas de gestión, ¿no es cierto?, de muchos factores que determinan nuestra competitividad, pero uno de esos factores también es la carga tributaria. Y en ese sentido, si bien entiendo que tenemos que tener una recaudación fiscal importante, sí también hay que darse cuenta que en la medida que tengamos una carga tributaria muy alta, efectivamente eso puede redundar en contra de posibilidades de inversión hacia adelante, que finalmente afecten inversiones futuras, que también van aparejadas de empleos, ¿no es cierto?, en la zona, de mayor recaudación fiscal, etcétera. Y desde ese punto de vista creo que hay que ser bastante más cuidadoso cuando uno hace bien estos análisis. Yo creo que efectivamente hay que contrastarlo. Esta es la evidencia que nosotros tenemos de acuerdo a los distintos estudios. Hay que ver también qué es lo que dicen otros invitados. Me parece que es un debate que sí lo podemos dar, pero con estas magnitudes de diferencia, claro, uno ve que claro, uno siempre puede discutir, subir algo, los impuestos, etcétera, pero aquí estamos hablando de magnitudes que son muy, muy relevantes y que seguramente deberían afectar, ¿no es cierto?, decisiones de inversión futura y por lo tanto afectar también empleo en la zona, ¿no es cierto?, y recaudación fiscal hacia adelante. También, bueno, solamente recordar que en base a los presupuestos de los GORES, porque también hay otro tema que es también el aporte del sector minero a las regiones, creo que eso también es muy importante. Bueno, nosotros tenemos ciertos instrumentos, uno de esos instrumentos son las patentes mineras, y aquí solamente quería mostrarles que efectivamente las patentes mineras son un elemento importante. Si uno mira ciertas regiones, sobre todo las más del norte, y uno mira el presupuesto del GORE, y la verdad que la patente minera pasa a ser parte importante de ese presupuesto. Entonces también aquí obviamente muestra que el uso de estas patentes mineras también permiten que hayan bastantes recursos que se quedan en la zona, ¿no? Y como le digo, siempre son cosas que uno puede discutir. Si lo que pasa es que tal como está diseñado el proyecto, la carga tributaria que está simulándose es muy alta, ¿no es cierto? Y eso obviamente debería tener impacto. Y debería tener impacto, ¿por qué? Porque, y aquí, si les parece, yo quisiera hablar sobre todo del gráfico que está a mi derecha, ¿no es cierto?, que corresponde a la proyección de crecimiento de oferta mundial de cobre. Y lo que muestra la oferta mundial es que el caso de Chile, ¿no es cierto?, que es la parte más azul, bueno, Chile estaría creciendo en algo su oferta el año 2021 y 2022, pero está creciendo menos de 1%, cerca de la mitad es como 0,5%, mientras que el resto del mundo está creciendo de forma muy significativa en términos de oferta mundial de cobre. Y eso también nos pone un desafío hacia adelante, porque es verdad que hoy día nosotros somos un país líder en materia de oferta mundial de cobre, pero si se mantiene esta tendencia, es decir, que el resto del mundo tenga tanto aumento en su producción de cobre, eso significa que también, obviamente, nuestro liderazgo no está garantizado en términos de materia de industria minera. Y por eso que también en ese sentido, vuelvo a decir, yo creo que siempre vamos a discutir los distintos temas, pero también cuando imponemos cargas tan grandes, ¿no es cierto?, efectivamente eso debería impactar la oferta de cobre futura de Chile, disminuyendo eventualmente la inversión y disminuyendo también empleos en el sector. Y por eso que también creo que hay que ser bastante cuidadoso al respecto, y por eso que nosotros el proyecto tal como está nos parece que es un proyecto que evidentemente debería tener impactos económicos importantes. Y para cerrar mi posición, Presidenta, también, bueno, ir al tema más institucional, ¿no es cierto?, y al tema de la Constitución, que, bueno, nosotros estamos discutiendo una nueva Constitución, pero en este momento tenemos una Constitución vigente, y aquí, bueno, el artículo 65, el inciso 4, número 1, es bien claro en el sentido que cualquier cosa que tenga que ver con imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza son iniciativas exclusivas del Presidente de la República.
Entonces aquí está hablando de tributos, ¿no es cierto? Tributo es una palabra bastante amplia y está hablando de tributos de cualquier clase o naturaleza. Entonces, por eso que para nosotros, nuestro entender, este es un tema que tiene que ver con la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Nuevamente, siempre le digo, nosotros podemos, siempre como gobierno estamos dispuestos a conversar, pero en este caso, un tema de este tipo debería venir de la iniciativa del presidente de la República, porque efectivamente esta es una compensación a favor del Estado. Y la compensación a favor del Estado es lo que la Constitución indica que es el concepto de tributo. Y de hecho nosotros entendemos que hay incluso jurisprudencia en ese sentido, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, que indican esta interpretación de la que estamos hablando acá. Entonces, por eso que nosotros vemos que esto es una materia que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Aparte de eso, Presidenta, entiendo que hay ciertos invitados que han hablado que esto no es un tributo. Miren, como le digo, nosotros nuestra interpretación es que esto sí efectivamente es un tributo, pero si eventualmente no se considera como un tributo, ahí lo que vemos es un problema que es otro problema, ¿no es cierto? Que es que, bueno, el Servicio de Impuesto Interno fiscaliza o debería fiscalizar las normas de este proyecto y también debería ocuparse la cláusula, seguramente una de las cosas sería mirar también cómo se aplica la cláusula general antielusiva, ¿no es cierto?, que se generó en la reforma tributaria del 2014. Pero para que eso sea, necesitaríamos que eso sea un tributo, porque la facultad de impuesto interno al respecto corresponde a tributos. Y si no es así, entonces caemos justamente en que esto es inaplicable. Entonces, en ese sentido, Presidenta, bueno, nuestra interpretación, tal como le digo, es que esto es un tributo y en ese sentido debería ser una iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Esa es la visión que tenemos como Ministerio, Presidente, y por su intermedio el resto de senadores y senadoras que puedan estar escuchándonos y al resto de los invitados, ¿no es cierto?, que nos han escuchado. Muchas gracias, Presidenta, por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias al ministro por su exposición. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la evaluación que se ha hecho es distinta y por eso es que ha pasado todos los exámenes de admisibilidad y nos encontramos en esta etapa discutiendo el proyecto de royalty. Quisiera ofrecer la palabra a las senadoras y senadores que nos acompañan. Presidenta, quisiera Allende. Bueno, agradecer, por supuesto, todas las exposiciones. En la exposición uno puede desprender que hay cifras y números bastante diferentes unos de otros. Y yo quería preguntarme de una manera muy concreta y específica si efectivamente hemos solicitado la posibilidad de cooperación de algún otro organismo que pudiese ayudarnos en términos de cuál es la tributación efectiva que hacen las mineras, porque, bueno, como ya he señalado, hay números tan radicalmente diferentes que efectivamente creo yo que no nos permiten una ilustración con claridad y saber con mucho más precisión de verdad cuánto tributan las empresas mineras. Y yo creo que eso es bastante esencial para el destino de este proyecto. Entonces me gustaría saber si lo hemos solicitado o cómo vamos a abordar un tema que los números son tan diferentes de unos y otros. Senadores, y a propósito de su pregunta, tal vez podríamos tomar el acuerdo de invitar a la Comisión de Mercados Financieros, porque ella es la que tiene que consolidar los informes que manden cada una de las empresas mineras. Nosotros hemos recibido información en el día de hoy que valoramos muchísimo de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. También hemos escuchado desde el Consejo Minero hasta las intervenciones del día de hoy, particularmente de lo que ellos visualizan de aportes.
pero creo que la entidad a la que nosotros debiéramos recurrir nacionalmente es a la Comisión de Mercados Financieros. Entonces, si les parece, los podemos invitar también para las próximas sesiones, específicamente para mirar los números a los cuales hace referencia la senadora Allende. ¿Si les parece? Ese es un tema, Presidenta, si me permite. Y por otro lado, yo creo que todavía no hemos terminado. También nuevamente hay, como es lógico y natural, y es el sentido de esta comisión de recibir en sus distintas sesiones a tantos expositores, pero también lo que ha ocurrido es que hay una diferencia también bien sustantiva entre aquellos que sostienen, incluso autor del proyecto, como fue el caso del diputado Pablo Vidal, de que esto no se superponía, por lo tanto no se sumaba, y otros que sostienen obviamente que sí, llegando a cifras entonces que obviamente son bastante elevadas y que se suele repetir y comparando con la región. Entonces, yo también creo que es un tema que aún no hemos logrado tener tanta claridad al respecto. Muchas gracias, senadora Allende. ¿No? Senador Letelier. Sí, por favor, Presidenta, muchas gracias. Quiero, junto con saludar a las colegas, los colegas, junto con saludar al señor Ministro de Hacienda y los expositores, quiero hacer una reflexión. Chile necesita un nuevo pacto minero y en particular un nuevo pacto respecto al cobre. Y eso es una condición sine qua non que nos pongamos de acuerdo. Y eso va a ocurrir. Yo quiero decir, creo que es inevitable que ocurra. Y este nuevo pacto tiene 3 patas de la mesa. Uno es cuál es el aporte que hace esta actividad al resto de la sociedad. Es decir, cuál es el aporte que hace esta actividad extractiva. Y yo creo que está fuera de discusión que puede hacer un mayor aporte. Y esa es una discusión en sí. La otra discusión es que no podemos seguir exportando concentrados como lo hacemos hoy en día. Es un escándalo. Ahí hay múltiples estudios, razones, pero es evidente que sea porque lo veamos por el tema ambiental y las emisiones, por el transporte, sea porque necesitamos cobre verde, sea por la necesidad de valor agregado. El tema de refinerías en Chile es un tema que no podemos seguir obviando y es evidente que cada empresa extractiva no quiere dedicarse a refinar porque las utilidades le va mejor en la producción de concentrado y no en lo otro, pero eso no significa que no tengamos una discusión pendiente del valor agregado en lo que es la producción de cobre fino y cómo va ese proceso. Hoy la mayor capacidad de fundición está en China y no parece que ese sea el mejor camino para Chile. No podemos tomarlo como único camino. Y hay un tercer debate que, bueno, viene, inevitablemente viene, que tiene que ver con la naturaleza de las concesiones mineras, sea de exploración y explotación, y cuáles van a ser las reglas a futuro de aquello. Y convengamos que las concesiones de exploración, si no se usan, no pueden ser objeto de transacción o especulación como hay hoy, o donde se pierde información. Bueno, creo que tenemos 3 patas a la mesa. Lo quiero decir bien resumidamente, Presidenta. Y aquí estamos hablando de una de ellas, que es el aporte. El ministro bien plantea que uno puede discutir sobre los descuentos para llegar a la totalidad del aporte que hace la minería, cómo se estructura, si uno descuenta el aporte del royalty como gasto para generar las utilidades, para generar las rentas, o cómo es la depreciación que se genera. Pero independiente de la parte técnica, yo creo que primero, Presidente, es fundamental entender que la minería puede hacer un mayor aporte y tiene que hacer un mayor aporte. Uno puede quedarse en la discusión si el proyecto de la Cámara en sí está sobredimensionado el aporte que solicita o no. Yo creo que muchos podremos compartir que se necesita de
revisualizar lo que es la propuesta específica. Yo creo que requiere revisión, sin duda. Pero a mí me llama la atención de que no todos los expositores asuman de que tiene que haber un mayor aporte. Y eso me sorprende. La división del teniente, señora presidenta, este año, solo una división de Codelco, este año va a aportar al erario nacional más de $2.000 millones. $2.000 millones, solo una de las divisiones de Codelco. Es cierto, es la división que quizás está mejor aspectada en este ciclo. Pero Codelco nos representa la mayor parte de la minería de nuestro país hoy. Y por tanto necesitamos buscar un equilibrio mejor. Lo quiero plantear así. Entiendo que el ministro entra en la discusión sobre la admisibilidad o no. Entiendo que eso es parte de lo que tiene que plantear. Yo invitaría a que, dado que esa discusión ya la superamos en el Congreso, que podamos avanzar en la discusión de cómo lograr que la minería aporte más al país que el 2% del PIB o el 4% del PIB. Esta es la viga maestra en muchos sentidos y parece que esa es la discusión sustantiva. Por último, entiendo que cambiar la facultad de impuestos internos que nos plantea Marco González es una tarea pendiente, independiente de esta ley, independiente de si aumente o no el aporte. Darle nuevas facultades a impuestos internos es un problema legal nuestro. Y si hay voluntad del Ejecutivo de que avancemos en esa dirección, yo creo que deberíamos hacerlo cuanto antes. Gracias, Presidenta. Muchas gracias al senador Juan Pablo Letelier. Si hay más consultas. Senador Alejandro García Huidobro. Gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a todos nuestros expositores y a quienes, al ministro, y sin duda creo que ha sido, igual que en la sesión anterior, de mucha información que requiere nuestra comisión para ir tomando algunas decisiones. Sin duda yo tengo también diferencias respecto a la admisibilidad, como esto se vota por mayoría en el Senado, obviamente lo declararon admisible, pero tengo serias dudas y comparto con el ministro y algunos de ustedes esta preocupación. Yo solamente manifestar lo que les dije la semana pasada. A mí me preocupa que nosotros vayamos a perder competitividad. Yo creo que se puede hacer un mayor esfuerzo, si eso yo creo que no está en duda y que se puede estudiar, pero sin duda, sin perder la competitividad y entender que Chile tiene competidores que cada día van a estar más interesados en producir cobre. Ustedes están viendo por el alza que hoy día existe, significa que eso también van a haber inversiones en otros países. Y lo que no podemos perder es justamente ser el líder en el mundo en cobre. En segundo lugar, yo creo que tenemos que estos son proyectos todos de largo plazo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que dar es certeza, y certeza jurídica, con el fin de que las empresas, porque estamos hablando de miles y miles de millones de dólares en general cuando hay una alta inversión, y por lo tanto eso se demora muchos años. Y en ese sentido, creo que compartiendo lo que ha dicho Marco González en el sentido de que impuestos internos tiene que tener justamente más funcionarios para poder efectuar las fiscalizaciones como corresponde, igual que aduana, etc. No nos perdamos solamente en eso, lo importante es que esos recursos lleguen justamente a lo que el país necesita, pero tampoco estemos perdiendo esa competitividad y estar paralizando inversiones que hoy día están en proyectos. Hoy día hay miles de millones de dólares en proyectos que el día de mañana pueden echarse para atrás. ¿Y eso qué significa? Que Perú y que los otros países justamente nos pueden tomar la delantera. Y eso yo creo que es uno de los temas que tenemos que abordar con mucha responsabilidad. Así que solamente agradecer las exposiciones y esperar, Presidenta, que podamos, ojalá, llegar a acuerdo, porque si no hay acuerdo en esto, sin duda se crea una incertidumbre. Y en eso yo le pido al Ejecutivo que evalúe hacer también alguna propuesta. Creo que es importante el Ejecutivo haga una propuesta con el fin de que busquemos una solución respecto al tema de la admisibilidad
y eso se puede hacer vía decisiones que puedan tomar, obviamente que son decisiones políticas y económicas, y por otro lado, ojalá, como lo hicimos en otras materias de ley, crear un trabajo de asesores nuestros junto con el Ejecutivo de ir buscando un camino si efectivamente existe esa voluntad. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Solo deseo hacer presente que no fue cuestionada la admisibilidad de este proyecto en el Senado, solo deseo hacerlo presente. Presidenta, fue votada, se votó la admisibilidad. Estoy chequeando en el diario de sesiones, senador. Yo tengo entendido que se votó, presidente. Bueno. No. Pero vamos a chequear ahí el diario de sesiones, senadores, no hay en eso dificultad, que además forma parte, cualquier senador, senadora lo puede pedir. Me parece que usted mismo lo había solicitado en ese momento, pero tenemos más palabras solicitadas. Tenemos una dificultad práctica, yo creo que hay siempre varias palabras, varias consultas, pero tenemos una dificultad práctica, y es que para esta sesión también, entre las 13:30 y las 2 de la tarde, habíamos invitado al vicepresidente de la ENAMI, don Enrique Valdivieso Valdés, y el director nacional del Cernagiomín, a propósito de un accidente minero. Entonces necesitamos también poder escucharlos. Queremos agradecer a nuestros invitados. Ministro va a quedar siempre invitado a las sesiones de audiencia que vienen. Le pediríamos que nos pudiera hacer llegar la presentación que hoy día compartió en esta comisión con todos nosotros. Y a propósito de lo que ha planteado la senadora Allende, le vamos a solicitar a la Comisión de Mercados Financieros también, al organismo autónomo, entregar esta información que reportan las propias empresas mineras frente a estas asimetrías de informaciones numéricas que hemos recibido, lo que vaya de la tramitación de este proyecto de royalty en el Senado. Les agradecemos muy sinceramente a todas las organizaciones que han participado en esta sesión, en particular a la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, a PRIM, a Sergio Hernández, a Pucobre, a través de don Sebastián Ríos, a la ONG Chicobre, con el señor Julián Alcayaga, a la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios de Servicios y Puestos Internos, representadas por su presidente, don Marcos González, y por cierto también al ministro de Hacienda y a todo su equipo. Muchísimas gracias. De inmediato le ofrecemos la palabra al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, a quien le hemos pedido que concurra a la Comisión de Minería y Energía, producto de una situación bien dolorosa ocurrida hace algunas semanas en la región de Coquimbo, particularmente en Ovalle, por el accidente que terminó con una víctima fatal y una persona que aún, de acuerdo a los antecedentes que obran en nuestro poder, se encuentra desaparecida. Si nos pudiera contar el vicepresidente de ENAMI, esta es una mina de la propiedad de la Empresa Nacional de Minería, y por lo tanto es de gran interés de la Comisión poder conocer cuáles son todos los alcances, las medidas, cuáles eran las advertencias que ENAMI había recibido, si es que las había recibido, por parte de quienes estaban en esta faena. También queremos conocer todos los procesos de fiscalización de Cernagiomín en esta materia, y particularmente la calificación que Cernagiomín le ha dado a este accidente minero. Le ofrecemos la palabra a don Enrique Valdivieso. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Quisiera primero que todo saludarla a usted y a los honorables senadores que nos acompañan, sobre todo Isabel Allende, Rafael Prodes, Alejandro García Huidobro y el señor Guido Girardi. Muchas gracias por la invitación a participar de esta comisión, y quisiera partir, presidenta, mencionándole que nos acompañan en esta presentación el señor Max Larraín, fiscal de ENAMI, y el señor Guillermo Valdés, gerente de desarrollo minero de ENAMI, ingeniero en mina con más de 16 años de experiencia en la materia.
Quisiera partir por eso y poder pasar a hacerle, con su permiso, a través suyo, Presidenta, hacer la presentación a usted y a los honorables senadores. Por motivos técnicos estoy en la fundición, me va a apoyar el fiscal desde Santiago con la presentación, por favor, que la estamos subiendo. Bueno, partir con una pequeña presentación, trataré de ser lo más breve posible para que haya tiempo para las preguntas. Creo importante mencionar que la NAMI es una empresa que se debe a la pequeña minería. Nosotros somos un ente muy pequeña minería. Sin la NAMI no existe pequeña minería. Primero que todo mencionar que la NAMI fue creada para fomentar y desarrollar la pequeña minería. Nosotros estamos para corregir las fallas de los mercados financieros y dando asistencia técnica a través de la incorporación de todos los avances tecnológicos para el procesamiento metalúrgico y ser un instrumento eficaz en las actividades comerciales, logrando economías de escala importantes para los pequeños mineros y acceso competitivo a los productos de la pequeña minería para llegar a los mercados globales. Eso es nuestro principal foco, nuestra misión. Para eso nos apoyamos en ciertos pilares fundamentales. Está avanzando la segunda, perdón, ahí. Nos apoyamos prácticamente en 5 pilares fundamentales. Estos pilares de ayuda son los programas de fomento para el desarrollo de proyectos mineros de menor escala a lo largo de Chile. NAMI está principalmente de Rancagua al norte. Segundo, formalización de la pequeña minería. Nosotros al formalizar la pequeña minería podemos tener un control y un ordenamiento de la pequeña minería, que somos, como dije anteriormente, el canal de salida de ellos. Sin NAMI no existe pequeña minería, no existiría pequeña minería. Tercero, un servicio de maquila en plantas. Nosotros tenemos tanto plantas propias como privadas y poderes de compra donde beneficiamos los minerales de la pequeña minería. Cuarto, aseguramos la capacidad de tratamiento del concentrado, tanto en la fundición en NAMI de la Lira, como en el convenio que tenemos con Codelco Ventanas, donde también beneficiamos a costos bastante convenientes para los pequeños mineros. Tratar de traspasar, como digo yo, costo cero, significa que los ingresos que tiene la NAMI son iguales a los egresos para no hacer utilidad en NAMI, sino que el pequeño minero pueda usarnos como su ventana y la salida al comercio internacional. Y por último, la comercialización de los mercados globales en condiciones competitivas. Esto es muy importante porque de lo contrario no podrían llegar a los mercados internacionales. Pasando más adelante, el fomento de la pequeña minería se basa prácticamente en este soporte que tenemos, como decía anteriormente, de Rancagua al norte, llegando hasta Arica, con poderes de compra, pero estamos principalmente enfocados acá en la tercera y cuarta región. En el fomento que da la pequeña minería, tenemos prácticamente 995 pequeños mineros empadronados. Con esto que yo decía, que tenemos control y seguimiento a su faena y ayudarlos a que hagan su actividad. Estamos en 53 comunas a lo largo de Chile, con 99% del procesamiento de ellos se hace a través de la NAMI. Hay muy poco procesamiento que van a terceros. Esto significa que estamos dando y llegando al desarrollo directo de la actividad a 5.779 familias, lo que representa aproximadamente de 18.000 beneficiados. Yo creo que este rol no lo podemos perder de vista y es un poco a lo que quiero entrar y dejar claro en esta presentación. Siguiendo con la presentación, podemos ver que el fomento desde la cuarta región al sur, hoy día tenemos inversiones importantes en el que llevamos al año, al mes de junio del año 2021, hemos aprobado 43 programas de fomento,
con un total de 777.938 dólares, y a la fecha hemos invertido ya de lo aprobado más del 50% con 352.172 dólares. La inversión en crédito también es muy importante, ya se han aprobado 7 operaciones de crédito por un total de 281.000 dólares, y que se suma al saldo que quedó del año 2020, con lo cual disculpe, vicepresidente, mire, nosotros somos varios, hace muchos años, integrantes de la Comisión de Minería, buena parte de estos antecedentes los conocemos. Nos gustaría que se pudiera remitir específicamente a la situación del accidente, por favor. Bueno, avanzo con la siguiente lámina de fomento. Como decía yo, quería hacer el alcance, Presidenta, de que nuestra actividad y nuestro apoyo al fomento donde se generó el accidente es por esa situación de los arriendos que estamos presentando. Pero me salto esa lámina y llegamos a la situación de la ubicación del accidente. El accidente que se produjo en la 4ª región, ubicado a 17 kilómetros al norte, desde Ovalle, está dentro del sector denominado Panucillo. Sigo en la próxima lámina para mostrar los hechos de la subsidencia. Acá tuvimos una subsidencia en investigación el día 23 de junio del 2021. Hubo en la zona precipitaciones de más de 15,5 milímetros de agua, y durante la madrugada del día 24, tipo 2 de la mañana, según lo que nos informan los vecinos del sector, se produce esta subsidencia en la zona de Delta 1 al 22, que se llama, y según los datos que tenemos, y está catalogada con esa descripción y con esa dirección, situación que la subsidencia arrastró 3 contenedores de la faena minera de don Hercio Miranda Rivera, con la consecuencia y la lamentable consecuencia de un trabajador fallecido y uno desaparecido hasta la fecha. El titular de la faena, don Hercio Miranda Rivera, contaba con todos los permisos, padrones vigentes, contratos vigentes y todo, como lo voy a detallar más adelante. En la faena minera aledaña también operaban con todos los permisos al día. Ahí en el sector Delta hay otras faenas mineras que estaban operando. En el área de subsidencia se encuentra dentro de la concesión minera de Nami. Eso es muy importante y por eso creemos que estamos dando cuenta de este accidente. Según las inspecciones previas al accidente por ENAMI, inspecciones que se hacían permanentes, que entre 1 y 2 días se hacían, como se hacen en todos estos arriendos, inspecciones casi diarias, con lo cual nosotros vamos viendo hechos relevantes, y aquí la documentación que tenemos a la vista no decía haber hechos relevantes hasta el día 7 de junio. El resto de los informes se supone que estaban dentro del contenedor siniestrado. Por eso no tenemos más evidencia física, pero tenemos toda la documentación de las inspecciones diarias. Dicho eso, paso a los antecedentes del titular de la faena minera, don Hercio Miranda, un señor de 54 años, de oficio industrial minero de pequeña minería, lleva 40 años en labores de pequeña minería y su historial de accidente era impecable, sin accidente. La pertenencia minera, como digo anteriormente, es la Delta 1 a la 122. La aprobación del proyecto de explotación por resolución exenta del Senajomín de 0752 del 2020 está vigente hasta el 31 de julio del 2023. También tenemos aprobado, estaba aprobado la resolución del la aprobación del plan de cierre con la resolución exenta 711 de 2020. Además, el padrón de NAMI para recibir los minerales de este productor minero,
estaban totalmente al día. Ahí está el número de padrón del 11 de mayo del 2021 y con fecha de expiración del 31 de marzo del 2022. Esta faena minera cuenta con 5 trabajadores. Siguiendo con la presentación, entonces, creo que el hecho que nos convoca a esta reunión es el hecho más terrible que lamentamos, y creo que es lo que nos tiene que preocupar, y como ex director del Senajemín es lo que más me preocupa, y siempre he tenido presente la seguridad de todos quienes trabajan directa e indirectamente con nosotros, pero debemos lamentar el fallecimiento de uno de los trabajadores, señor Juan Patricio Rivera Trujillo, de 45 años de edad, nacionalidad chilena, casado, padre de 2 hijos menores de edad. Creo que es un hecho lamentable. Este señor venía trabajando en la faena minera, ha trabajado con este productor minero más de 10 años, y en esta faena lleva tan solo 4 meses trabajando en la zona de la subsidencia. Además, el otro tema que más nos ha hecho preocuparnos en estos últimos días es el no haber podido rescatar al segundo involucrado, que es un trabajador desaparecido, el señor Ronnie José Delgado Rivera, de 36 años, nacionalidad venezolana, soltero, con visa sujeta a contrato en Chile, sin familiares en Chile, y él habría llegado a Chile buscando nuevas oportunidades en el 2019. Tiene una relación con el productor minero, trabajando como titular de la faena desde marzo del 2021. Siguiendo con la presentación, entonces, las medidas inmediatas que tomó Senajemín. Una más, Max, por favor. Las medidas inmediatas fue la autosuspensión preventiva de la mina Panulcillo en forma inmediata. Nosotros paramos todos los hechos en las medidas, en las minas de los alrededores, en la mina esta alrededor, y durante el día 24 de junio del 2021, junto con el GOPE, bomberos, carabineros, se iniciaron las labores de rescate, donde pusimos todo nuestro equipo de profesionales en apoyo de estos equipos que estaban responsables de las operaciones de rescate. A las 16:30 horas aproximadamente se logró recuperar el cuerpo de Juan Rivera Trujillo. En las labores de rescate continuaron intentando extraer los contenedores que pensábamos que podían estar estas 2 personas dentro de los contenedores y que hayan sufrido una mejor suerte. Se hicieron las inspecciones de las labores subterráneas antiguas de la cercanía por debajo de esta subsidencia, junto con la gente del Senajemín, y con quienes hemos tenido ahí una actividad permanente, muy entregando toda la información que tenemos, tanto presente como histórica del sector. Y luego de las evaluaciones realizada en terreno por Senajemín, se recomendó a este servicio, y por recomendación de este servicio, se detienen las labores de rescate, dado que la subsidencia experimentó un crecimiento y con una serie de amenazas a trabajadores en la recuperación del segundo trabajador en este momento desaparecido. Seguimos. Las acciones de apoyo de NAMI han sido reiteradas. Aquí solamente mencionar algunas de ellas. Lo principal fue que yo personalmente, como vicepresidente ejecutivo, junto a algunos de los gerentes de NAMI, como el gerente de desarrollo y fomento, viajamos a la zona el mismo día del accidente y nos pusimos a disposición de las diferentes autoridades para poder colaborar con todas las actividades de rescate. Tuvimos reuniones con especialistas de NAMI, de las minas aledañas, las autoridades, para analizar los peligros y riesgos asociados al rescate. Nosotros
entendíamos que ahí era muy valiosa la información nuestra, por lo cual nos pusimos de inmediato a disposición de las autoridades. ENAMI también ha facilitado apoyo logístico. Se ha dicho, Presidenta, que ha habido poco apoyo logístico en lo que es alimentación. Nosotros ahí nos pusimos a las órdenes, hicimos soporte de alimentación y de colaciones, pero nosotros se las entregamos a la autoridad competente para que ellos distribuyeran de la mejor forma este apoyo logístico. También tuvimos apoyo de todos los software, inteligencia y todo lo que tiene la ENAMI como apoyo para todo lo que es ingeniería y la geología del sector. Se ha entregado al Senagiomin toda la información minera sobre las faenas aledañas al accidente. Ahí hay, como lo vamos a mencionar un poco más adelante, hay unas fallas que concuerdan y eso de alguna manera hace interactuar la minería aledaña al sector. Se hizo la presentación a Senagiomin acreditando que la subsidencia estaba relacionada con una antigua faena minera abandonada denominada San Gregorio. También nos vamos a referir más adelante a ella. El día 2 de julio se determinó la suspensión temporal de la actividad de la mina Panoncillo, continua la faena Delta 1 al 122, como una medida preventiva debido al evento geotécnico y en la rampa principal de acceso sur de la mina Panulcillo. Dicha medida fue ratificada luego por Senagiomin para prevenir accidentes mientras se desarrolla el total de la investigación. A la fecha, el sitio del evento se encuentra cerrado y en proceso de instalación de señaléticas y cierre con barreras y todo los tipos de seguridad para asegurar, evitar que entre gente, porque ha habido mucha presión para entrar al sector, y también evitar, también tenemos que coordinar el eventual reanudación de los trabajos luego del rescate para poder llegar y poder seguir con la faena de rescate, que entiendo que hoy día han habido avances respecto a esas reuniones. Siguiendo entonces, quisiera pedirle, Presidenta, su autorización para que presente el tema técnico nuestro ingeniero de minas, señor Guillermo Valdés, quien ya mencioné tiene vasta experiencia en este tipo de sucesos. Tenemos una dificultad técnica porque nosotros ya hemos llegado a la orden del día. Yo tendría que recabar el acuerdo si es que existe unanimidad para poder extender la sesión o reiteramos nuestra invitación para una sesión distinta a la Empresa Nacional de Minería. Senadores. Alejandro. Sí, yo creo, Presidente, ojalá poder terminar hoy día, o si no tendríamos que pedirlo para la próxima sesión. Qué harto tema, porque senadora Allende está sin micrófono. No, agradecer, pero yo también no podría quedarme, Presidente. Yo ya estoy atrasadísima, tengo otra reunión. Sí, estamos todos, nosotros también tenemos comisión de... Entonces, partamos la próxima sesión con esta situación. Con la Empresa Nacional de Minería y así le damos todo el tiempo. Sí, así hay más tiempo. Sí. Para que pueda referirse. Igual nos interesa, le anticipo que nos interesa que usted se pueda referir a esta relación que existía en estas dos minas, ¿no? Que usted habla solo de un titular, ¿no es cierto, don Ercio? ¿Y qué pasa con la otra titularidad de la otra mina? Y no sé si será un eufemismo, pero hablar solo de la subsidencia, me imagino yo que la calificación del accidente minero, más allá de la subsidencia, que son más bien el contexto, pero esto es un accidente minero, obviamente. Entonces, creo que sería importante que tuviésemos todo el tiempo para poder escucharlo, y si les parece, con la Secretaría coordinaríamos para que la próxima sesión la pudiéramos dedicar con la Empresa Nacional de Minería. Y quiero además señalar en que he revisado en detalle el libro de sesión
del día que se presentó, que se dio cuenta del proyecto de royalty, y efectivamente el senador García Huidobro fue el que presentó su observación y pidió la votación de la admisibilidad, la que fue ganada 18-13. Así es que en eso lo hago público, senador. No, si yo recordaba que habíamos votado la admisibilidad, sí, eso era. No, revisé todo el libro de sesión de ese día. Está bien. Presidenta, yo le voy a pedir lo siguiente, no sé si es posible, porque vamos a tener que tener otra sesión respecto al tema del royalty también. Si pudiéramos dedicar la próxima sesión a todo lo que es la seguridad en la pequeña y mediana minería, porque si no tener un tiempo tan acotado va a ser complejo, porque yo creo que ver los dos temas va a ser... así que le pido que usted lo resuelva, pero lo veamos con calma, no sé si le parece. Me parece. No, muchísimas gracias. Le agradecemos a Enami, a Serna Giomín. También nos excusamos porque la reunión previa se alargó más de lo que hubiésemos querido. Aquí está Sergio Hernández y siempre faltan minutos para poder escucharlo. Así que, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a todos.